Especiales 17. Muy buenas noches, hoy nos encontramos en Especiales 17. Hoy tenemos el tema de el cine en el medio ambiente. Entonces con nosotros está Sebastián Mejía y él nos va a hablar un poco sobre este tema y la importancia que hay de los medios audiovisuales relacionados con esa conciencia ambiental. Muy buenas noches, Sebastián, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Jessica, buenas noches. Cuéntanos un poco de tu trabajo, de lo que tú haces. Bueno, como tú dices, yo soy realizador de documentales. Eh, Digo de documentales porque es lo que más me gusta, pero no es lo que más hago. Lo que más hago, creo que como muchos trabajadores del medio acá, es videos institucionales, a veces uno que otro comercial, todo enfocado al tema de derechos humanos y medio ambiente. Y los documentales, como te digo, pues son lo que me apasiona. Sí. Y cada que puedo y cada que me gano algún premio por ahí, logro hacer alguno. ¿Y por qué hacer productos audiovisuales con esa perspectiva medioambiental? Pues mira, yo empecé trabajando en televisión pública, en Señal Colombia, haciendo programas culturales, muy bonitos, muy valiosos, pero yo sentía que había historias detrás de esas personas que se quedaban sin contar, porque es gente que además de que es muy talentosa y de que tiene mucha riqueza pues artística en algunos casos y patrimonial y esto, es gente que también tiene pues problemáticas pues de carácter ya muy profundo, muchas veces que tienen que ver con políticas del Estado, que tienen que ver con la misma concepción del país donde estamos. Y en un momento empecé a trabajar con mi primo, él ya tenía esta productora que se llama La Lucha Films. Y había trabajado ya el tema de documental social. Yo empecé a trabajar como productor de él, poco a poco empecé a cumplir otras funciones, a hacer cámara, finalmente terminé haciendo realización, con lo que ya he hecho pues varios documentales. Sí. ¿Y tú crees que ese tipo de producciones audiovisuales pueden hacer cambiar un poco el pensamiento de las personas hacia el medio ambiente, hacia sus mismas problemáticas que existen actualmente? Yo al principio creía que sí, yo era muy idealista y creía que iba a poder cambiar el mundo con mi trabajo. Hoy la verdad no creo que eso sea posible. Creo que se puede lograr llegar a algunas personas más allá del nicho natural, del público que siempre ve los documentales con temática social o ambiental, que son pues generalmente o estudiantes de universidades de izquierda o de centro, de pronto algunas ONGs, ya el circuito, por ejemplo, de festivales de derechos humanos. Es decir, es o quedarse dentro de ese nicho o pensar en empezar a cambiar en la manera de decir las cosas y de mostrar las cosas para poderle llegar a más gente. Y esa es la apuesta ahora, ya no es cambiar el mundo, porque yo creo que esto también es como un objetivo muy más que ambicioso, pretencioso, sino ampliar el lenguaje, poder así llegarle a una o dos personas que realmente tengan ideas distintas y que puedan por lo menos cuestionarse sobre lo que pasa en el país. Entonces, ¿tú consideras que Colombia no tiene una gran variedad de ese tipo de productos audiovisuales que muestren todo eso?
O sea, ¿crees que faltan cosas? Sí, creo que sí falta, falta bastante y bueno, eso casi que el termómetro de eso es pues la taquilla de pues, las películas que están en cartelera, pues generalmente las películas colombianas que están en cartelera. Me decía un crítico de cine, incluso director de un festival acá muy importante, me decía una vez que los documentalistas teníamos que dejar la peleadera y la pataleta con el tema de las salas, con esto de que es que ¿por qué no me pone mi documental en Cine Colombia? ¿Por qué no me pone mi documental en Procinal? Porque Sí. no, bla, bla, y sí, se vuelve como una pataleta cansona. Yo estoy de acuerdo y pienso que no se trata de estar en Cine Colombia, ni de estar en Procinal, ni de estar en Royal Films, sino de pensar en circuitos alternativos donde creados específicamente para ese tipo de producciones. Hay muchas personas, pues relativamente, digamos que en el medio, obviamente como yo trabajo en este medio, pues me relaciono en su mayoría con gente que Sí. produce material parecido al que producimos nosotros. Pero puedo decir que hay un puñado de gente que está en este tema y que lo que no hay es un circuito alternativo y lo que no hay es otras opciones distintas a Cine Colombia, Procinal, Royal Films, que pueden seguir con las películas de Dago García. Yo no tengo nada contra las películas de Dago García, Sí. pero sí se está dejando de lado esa otra parte que debería tener su espacio y ya, sin decir que tenga que recaudar tantos millones, ni que tenga que llenarse las salas, ni que no, comenzar por tener un espacio para mostrar el tipo de producciones que hacemos nosotros. Sí. ¿Consideras que es más importante mostrar la problemática ambiental o lo que hay en biodiversidad en el país? Pues es una muy buena pregunta porque precisamente parte de la apuesta que tenemos ahora desde En la Lucha y que tengo yo como director creativo de En la Lucha es hablar desde lo que hay. El cambio en el tono también está en eso, ya no es quejarse, ya no es esta denuncia un poco panfletaria y como sí, con arengas repetitivas Como la y crítica. sí, sino buscar ya un lenguaje más propositivo, porque esta gente que tiene estas problemáticas que te digo, y esta gente que en muchos casos son personas que son víctimas de situaciones inimaginables, de Sí. sufrimientos inimaginables, no se dedican solo a ser víctimas, sino que tienen vidas llenas de aficiones, llenas de oficios, de esfuerzos, de logros, de rutinas maravillosas, rodeadas de sitios maravillosos, con comunidades maravillosas. Sí. Entonces lo que nosotros también queremos es exaltar esos rasgos de estas personas y sus entornos, y dar un poco el giro hacia ese lado en lugar de quedarnos en la queja, ¿no? Y en la denuncia. Que puede estar, Sí. pero ya de manera más implícita, ¿no? No tan explícita y no tan... Porque No aquí hay tan mucho problema como el tema, la gente últimamente lucha, o las comunidades y asociaciones comunitarias luchan es mucho por esa violación que hay hacia la montaña como tal, como el fracking, el daño que produce esto también, y eso muchas veces se han ido guiando las producciones, ¿no? O sea, ahí sería como partiendo de lo que tú dices, que se quería mostrar lo que hay, digamos, por ejemplo, en un ecosistema como el páramo, y lo que lo daña, sería mostrarlo desde esas dos partes, o lo consideras es más importante mostrar lo bonito que puede haber en el páramo que lo malo que hay en el páramo. Nosotros trabajamos en un documental que se llama Otra cosa no hay. Por ejemplo, el amor a la naturaleza es cuidarla.
es respetarla, no solamente el terreno, lo que puede producir la tierra. El amor por la tierra es cómo defenderla, cómo mantenerla, cómo dejar que no se acabe. Que precisamente trata la problemática del páramo de Santurbán. Y ahí nosotros comenzamos con la idea de que las multinacionales que estaban ahí queriendo hacer minería a cielo abierto eran el demonio. Sí. Y los ambientalistas que estaban defendiendo el páramo eran unos ángeles. Uno de los resultados fue que cuando nosotros presentamos el documental en Bucaramanga, me pidieron a mí intervenir. Yo ese documental no lo dirigí, ese documental yo hice asistencia de dirección, hice segunda cámara y hice la producción general. Sí. Pero yo fui a mostrarlo a Bucaramanga y cuando me pidieron intervenir, yo dije que nos habíamos dado cuenta que había muchos matices y que encontramos desde el típico funcionario de la multinacional que veíamos que detrás de sus palabras acartonadas había absolutamente ningún escrúpulo por nada distinto que el dinero. No le importaba a la gente que tenía que sacar de ahí para sacar el oro, no le importaba en absoluto el medio ambiente, pero asimismo encontramos también ambientalistas que tampoco les importaba a la gente, por ejemplo. Entonces decían, es que aquí no debería haber ni siquiera gente, y no deberían ni siquiera sembrar papa, y no debería haber ni siquiera una vaca. Pero resulta que hay gente viviendo ahí hace más de 500 años. Sí. Entonces, o sea, las cosas tienen muchos matices, y eso hay que empezar también en un momento como este, donde estamos en este cuento del sí y el no, es muy pertinente entender que hay muchos matices. El sí tiene muchos matices, el no tiene muchos matices. Asimismo, el medio ambiente y casi que la convivencia del ser humano con el medio ambiente, creo que ni siquiera se dice así, es más como la adaptación de nosotros al medio, una cosa así. También debe darse desde esos matices, o sea, no puede darse total prelación a la supervivencia humana, no puede darse total prelación a la conservación del medio, porque desafortunadamente nosotros necesitamos del medio. Sí. El medio no necesita de nosotros, pero nosotros necesitamos del medio. Entonces decir que no lo podemos tocar, yo creo que eso es, creo que eso es imposible. Pero sí abrir discusiones, y esta es una discusión que debe abrirse para poner en evidencia todos estos matices y empezar a encontrar opciones. Tú como realizador audiovisual, ¿cómo te sientes al ver ese tipo de problemáticas? ¿Qué piensas o qué opinas desde tu profesión y desde tu persona como tal de este tipo de cosas? Bueno, como realizador siempre me dan ganas de saber más. Es complicado muchas veces ponerle final a un producto o lo que sea, un documental. Pasa también, yo quiero, por ejemplo, no quiero demeritar un video institucional. Muchas veces tú te encuentras con situaciones y con temáticas súper interesantes cuando estás haciendo un video para un cliente que es una ONG que necesita una tarea muy específica. Ahí mismo te encuentras personajes y te encuentras situaciones que dan ganas de saber más. Sí. Entonces yo creo que lo que me despierta es eso, sobre todo, ¿no? Como una gran curiosidad y sumado a una ansiedad siempre de no poder hacer más y de estar obligado a ponerle un fin, porque al final pues vivo de esto. Entonces yo no puedo decir, sí, voy a seguirle trabajando este tema con esta comunidad 10 años, 15 años, porque además estamos en un país donde eso no se puede hacer. Pues hay países europeos, en Norteamérica pues pasa que tú eres realizador y el gobierno empieza a subsidiar tu trabajo y tú te puedes dar el lujo de estar 10 años, 15 años siguiendo una situación. Sí. Aquí la cosa no es así, entonces hay que también como moverse. Entonces, ¿tú crees que el gobierno de todas maneras no está apoyando estos proyectos
audiovisuales que pueden contribuir a un país, entre comillas, mejor en temas ambientales? ¿O si hay aportes mayoritarios? Yo creo que hay aportes, pero bastante incipientes. Yo creo que como te digo, pues eh, pensar en que este tipo de trabajos o este tipo sí, este tipo de oficios sí deben contar con algún tipo de subvención por parte del gobierno, no es descabellado, porque realmente pues es este medio, es el medio audiovisual, en parte, el encargado de recoger la memoria histórica del país, el encargado de transmitir conocimiento, de, sí, de poner de alguna manera a Colombia en las pantallas del mundo y como contar todo lo que somos, como dicen por allá en Señal Colombia, un poquito ahí robándonos esa, pero, pero yo sí creo que se puede hacer mucho más. Me da un poco de piquiña decirlo porque a mí no me gusta ser pedigüeño y yo siento que tampoco la actitud es de denme todo, porque es que yo soy el artista. Yo creo que parte del ejercicio y que es más complicado también es hacerse uno a un lado y entender que lo verdaderamente importante, valioso, fuerte del asunto son las historias y no los directores, las estrellas realizadores, ni las estrellas productores, ni las casas productoras, sino las historias. ¿Tú tuviste como un acercamiento, bueno, o pudiste leer algo sobre el acuerdo de paz acá en Colombia en torno a lo ambiental? O sea, ¿lo leíste, no sé, algo sobre lo ambiental? Leía partes del acuerdo, Sí. no leí la parte de lo ambiental. Sí. Pero ¿consideras que en esa parte cómo podría aportar, digamos, en este proceso que todavía considero que todavía se lleva, eh, cómo podría aportar los medios audiovisuales? No generalizando solo el cine ni el documental, sino cómo se podría hacer, cómo unidos podrían formar parte de ese proceso. Pues mira, yo en los viajes que he hecho por Colombia, eh, que te puedo contar que he visto es mucha palma, mucha palma y mucha coca también. Eh, y pues al final hay gente detrás viviendo de eso, mal que bien. Puede que de la palma viva más poquita gente que la que vive de la coca. Y yo per se no tengo nada contra ninguna de las dos, y tampoco contra la gente que vive de eso. Pero si tú me preguntas por lo ambiental puntualmente, yo creo que tanto la palma como la coca son consecuencias de la falta de alternativas. Y punto. Y ocurre acá y no ocurre en otros países como Costa Rica, no ocurre en otros países como Francia, por ejemplo, porque, porque en esos otros países hay alternativas. Por ejemplo, Costa Rica es un país que vive del turismo y de conservar el bosque, Sí. pero de verdad vive de eso. Entonces uno no puede decir vamos a satanizar a la coca y a la gente que vive de la coca y a todo lo que hay alrededor. Está de por medio la supervivencia de la gente. Entonces, pues Bueno, eso he podido ver yo. Y si te digo que sería un buen avance en términos de ese acuerdo, alternativas. Alternativas para la supervivencia de la gente que no dañen el medio ambiente. ok. Muchas gracias, Sebastián, por estar con nosotros en Especiales 17 y nos vemos en 8 días.